Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Les invito a todos a que abramos la palabra de Dios, porque vamos a tratar un tema que es más bien, como le dijera yo, poco entendido por las personas, porque el no comprender esto que vamos a enseñar hoy es lo que hace que la gente, muchos creyendo en Dios, se pierdan, porque hay gente que creyendo en Dios se puede perder, y hay gente que le dice a uno, yo creo mucho en Dios, pero no conoce el plan de salvación. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si a uno Jesucristo no le abre el entendimiento, usted no puede comprender la Biblia, porque la Biblia dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre. O sea que cuando usted intente leer en su casa, dígale, Señor, ayúdeme a entender esto, porque ni aun los apóstoles que andaban con Él no entendieron las Escrituras hasta que Él les abrió el entendimiento. Eso es lo que se dice tener revelación de parte de Dios. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Óigase bien, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si a mí me dicen que en ningún otro hay salvación, yo lo que no entiendo es por qué la gente busca salvación en María, en santos, en curas, en Madre Laura, en el Papa, si en ningún otro hay, porque es que nadie puede dar la salvación sino Jesús. Entonces vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en esta enseñanza y que abra nuestros oídos, porque la Biblia dice, el que tenga oídos que oiga, porque hay gente que tiene oídos pero no oye, porque Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, Señor, para pedir tu dirección, Señor. Mira la necesidad que hay en este lugar, Señor. Haz tu buena obra de salvar, Señor, da entendimiento de tu palabra y permite que con denuedo hablemos de ti, Señor, de la grandeza de tu nombre. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesucristo. Derrama de tu presencia en este lugar, déjate sentir, Señor, con poder. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Rey de la Gloria. Amén y amén. Cuando a la gente le dicen que se debe bautizar en el nombre de Jesús, la gente pone muchas excusas. Y una de las excusas es que dice que eso no era para los cristianos, sino para los judíos. Mateo 28:19 dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en el texto que yo leí, que es la misma gran comisión, dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero en su nombre. Entonces, cuando uno le dice a las personas que se debe bautizar en el nombre de Jesús, ellos sacan la evasiva de que vea que es que Mateo dijo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cuando uno está pequeñito y lo llevan a la iglesia católica, entonces llega un señor con una agüita y le dice, yo te bautizo Rubén o Diana o Óscar o Julián en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y entonces dice que el niño se llamará de tal manera, y lo bautizan pero para ponerle un nombre, no para salvación. La gente dice que es que para que Dios le perdone el pecado original, pero eso no es así, eso es falso, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, y que en un niño no hay pecado porque no se ha manifestado el pecado. Dígame, ¿cómo vamos a condenar un bebé que acaba de nacer si no tiene ni siquiera conciencia? La conciencia la empieza a adquirir después de los 7 años, y a los 12 ya se forma la conciencia. Y entonces ahí es cuando a un niño se le debe llevar al templo para que escuche. Aunque uno lo puede llevar a escuchar, pero no va a adquirir conciencia sino hasta los 12 años, porque el pueblo judío hacía esas cosas. Entonces Mateo dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando le decimos bauticen en el nombre de Jesús, dice, eso era para los judíos, porque en Hechos 2:38 dice, arrepentíos, léalo,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces ya aparece una contradicción con esto, porque aquí me dicen que tiene que ser así, y 10 días después de que se le dio la orden a Pedro y a los demás discípulos, cuando la gente le dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? En el verso 36 dice eso, y en vez de Pedro decir esto, él dice, no, bautícese en el nombre de Jesucristo, y dice, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Aquí dice que para ser discípulos, en Hechos 2:38 que para perdón de pecados. Entonces parece una contradicción. Entonces aquí había una señora que hace 8 días preguntó que no vino hoy, que si ella entonces no estaba bautizada, que porque a ella la habían bautizado así, y que no como Pedro decía ni como Lucas dice. Entonces la respuesta fue que le dijimos a ella que ella no tenía el bautismo de Cristo, porque en la Biblia no hay sino un solo bautismo, no hay más, aunque hace 8 días vimos varios, ¿cierto? Pero esos bautismos son cosas en las que tiene que ser sumergido un creyente, pero para salvación y para perdón de pecados, solamente hay perdón de pecados en el nombre poderoso de Jesús. A usted le pueden invocar lo que quieran, las aguas del bautismo, pero si no le invocan el nombre de Jesús, usted no recibe el perdón de los pecados. Eso es una mentira lo que dicen las iglesias, que venga y confiese los pecados. Y entonces le dicen, rece 5 Aves Marías y 3 Padre Nuestros, y usted ya se va perdonado. Eso fue un invento, es lo que se llama un dogma de la religión católica. Dogma es una cosa inventada, un mito, una cosa que no es verdad. Yo les dije la otra vez y les pregunté, ¿cuántos son los Reyes Magos? Ni dice cuántos, ni dice cómo se llamaban. Dice que unos sabios del oriente, a los sabios se les decía magos porque miraban a las estrellas. Y entonces la gente dice que eran 3 porque trajeron incienso, mirra y oro. Pero eso los pudo haber traído una sola persona. Pero esos dogmas los tiene la gente aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque pasaron de una generación a otra y se los enseñó el papá, el abuelo a los papás de nosotros, y eso pasó a nosotros. Y nosotros como loros repetimos eso. Pero el apóstol Pablo nos dice que aprendamos a no creer a nada más de lo que está escrito. O sea, creamos lo que está escrito. Entonces, aquí dice Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí dice que es en su nombre. Pero ahora vamos a leerlo en Juan. Y vamos a leer Juan 20:23. Que es la misma gran comisión. Vea, esto se llama la gran comisión, que el Señor llama a los apóstoles y les dice, a quienes les remitieren los pecados, ¿les son qué? Y a quien se los retuviere, les son retenidos. Y el 20:31 dice que estas cosas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya no se parece a lo que dijo Mateo, ¿cierto? Pero sí se parece a lo que dijeron los demás. Se parece a lo que dijo Lucas, que el Señor les dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. ¿Qué es remitir? Mando una carta, estoy remitiendo una carta, ¿cierto? No es que ellos le fueran a perdonar los pecados a la gente, sino que los iban a remitir al Calvario cuando invocaran su nombre. Iban y llevaban a las personas a las aguas y decían, los pecados de María Elena sean remitidos al crucificado. Y oraban para que Dios perdonara a esa persona. Pero ningún hombre tiene el poder de perdonarle pecados a nadie, solo Jesucristo. O sea, usted va a las aguas del bautismo el día que quiera que todo lo que usted tiene por ahí guardado que nadie sabe, le sea perdonado. Y al único que se los tiene que confesar es al Señor Jesucristo, que Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Es más, se acuerda de cosas que nosotros hemos hecho que a nosotros hasta se nos olvidaron. Pero usted simplemente le tiene que decir, Señor Jesucristo, usted es el que conoce mi vida, perdóneme todo lo malo que he hecho porque yo soy pecador. Y si usted va a las aguas del bautismo, la Biblia dice que tenemos vida en su nombre. Ahora vamos a ver lo que decía Marcos, que es totalmente distinto a todo lo que vimos aquí, pero todo encaja. Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predíquele el evangelio. ¿A toda qué? O sea, que todo lo que sea creado por Dios de los seres humanos necesita escuchar el evangelio. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo. ¿Cuáles son las dos condiciones para ser salvo? El que cree manifiesta que sí cree cuando se bautiza. Nadie que no se haya bautizado es que ha creído. Porque es que hay gente que dice que el bautismo no salva a nadie, que una persona cuando va a las aguas del bautismo ya es salva, que simplemente está haciendo un paso de obediencia. Pero eso no es así. Cuando le dicen a uno, ve, y esa señora, ¿por qué tantos años oyendo el evangelio no se ha bautizado? ¿Cuál es la respuesta? No ha creído. Porque si yo le digo a usted que usted está en un peligro de muerte y que la cura para eso es el nombre de Jesús, pues yo voy a que me apliquen la cura. Pero si me dicen que estoy en peligro de muerte y yo no quiero tomarme la medicina, pues entonces que no creo que eso me pueda sanar. Me quiero morir. Eso es lo que pasa con la gente. Esa es la gran comisión, vea. 4 versiones de la gran comisión. Pero les voy a dar un dato que les va a ayudar a ustedes y a los que nos ven. Esto que dijo Pedro de Hechos 2:38 fue a los 10 días de que Jesucristo les diera la orden. A los 10 días. Ahí estaba Mateo, escuchando lo que dijo Pedro, porque el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos y me los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí estaba Mateo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no podía ni siquiera mentir, porque era la misma presencia de Dios en ese hombre, diciéndole a la gente que se arrepintieran y que se bautizaran en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces parece que fuera una contradicción, pero realmente era la verdad lo que estaba diciendo. Mire, yo escuchaba un programa, entonces llamaron y le dijeron al pastor, pastor, ¿y usted por qué no se bautiza en el nombre de Jesús? Si en la Biblia hay más de 15,000 bautismos en el nombre de Jesús y ninguno en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese hombre? Yo no me bautizo en el nombre de Jesús porque tendría que reconocer que Jesucristo es el Padre. Ya sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tendría que reconocer que Jesucristo es el Espíritu. Y yo no creo en eso. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Padre. La Biblia dice que Jesucristo es el Padre. Es más, dice que el niño que nacería sería llamado Padre Eterno. Oiga, es el único niño que sin nacer ya es Padre. Que es que Jesús nunca dijo que Él era el Padre. En Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y en Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces cuando alguien no reconoce a Jesucristo como el Padre Celestial, como el Hijo, o sea, Él mismo pero vestido de hombre, y Él mismo metiéndose dentro de mí, y entonces eso es lo que no me deja tener paz a mí, porque esa palabra me carcome aquí, y me dice que me tengo que arrepentir, que me voy a perder, porque es Dios en el Espíritu obrando. O sea que no estaba equivocado Mateo. Pero para que vean, en nuestras Biblias está de primero en el Evangelio, ¿sí o no? Pero resulta que es que ese Evangelio fue escrito en el año 80, vea, 80, después de Cristo. O sea que la gente no conoció esto hasta 50 años después de muerto Jesús. Pero en nuestras Biblias está de primerito. Entonces la gente cuando lee los Evangelios no lee sino Mateo. Vea que ahí dice, pero resulta que a los 10 días después en el Pentecostés, Pedro les dice, es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y esto fue 50 años después de la muerte de Cristo. El primer evangelio fue el de Marcos, vea, que fue en el año 65, vea. En el año 65, o sea, 30 años después de Cristo, vea, después de que murió Cristo. Primera generación de cristianos, cuando salieron escritos, el primer evangelio fue el de Marcos, que decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero es que ahí no dice que en el nombre, fíjese que sí. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué? Porque si usted cree y se bautiza en mi nombre, en usted se manifestarán todas esas cosas. El segundo evangelio fue el de Lucas, vea. Este de Mateo fue para los judíos, vea.
fue escrito para el pueblo judío, porque ellos tenían que reconocer que Jesucristo es el Padre, es el Hijo, que es la manifestación en carne, y es el Espíritu del Señor el que se mete en nosotros. Eso lo tenían que reconocer los judíos. El de Marcos era para los creyentes de Roma, que eran gentiles. A los romanos, allá donde dice que estaba el papa, que eso es mentira, allá no había ningún papa. Y el de Lucas era para los griegos, donde dice, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese era para los griegos, y fue en el año 67 que se escribió este evangelio. 37 años después, 2 años después del de Marcos. Y el último evangelio que se escribió fue el de Juan en el año 90, o sea, 60 años después de Cristo. Pero nosotros no leemos sino este Mateo 28, 19. Pero Juan, ya en el año 100, les dice a los discípulos de Cristo que era la generación que no lo había conocido. Porque cuando se escribió el evangelio de Juan, ya la primera generación de creyentes había muerto. Ya habían pasado 60 años, imagínense. En 60 años es mucha la gente que se muere. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. por el nombre de Jesús. Entonces, cuando a mí me llevan a las aguas del bautismo y me dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, y ahí no me están invocando ningún nombre. Te bautizo en el nombre del Hijo, pero ¿cuál es el nombre? Y te bautizo en el nombre del Espíritu, no me están diciendo el nombre. Mateo mandó decir que es en el nombre, no en los nombres. ¿Y sabe por qué les digo eso? Porque es que hay gente que dice que cuando dice en el nombre, dice que es en la autoridad. Entonces que no hay necesidad de invocar el nombre de Jesús, sino decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo los quiero llevar a lo que dice la Escritura. Mire lo que dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo él ahí? Yo tengo todo el poder, o sea que no ni siquiera un poquito, todo el poder arriba. Todo arriba está sujeto a mí, dice Jesucristo. Y todo lo de abajo yo tengo el poder sobre cualquier ser humano, sobre toda cosa de la tierra, sobre las enfermedades, sobre los demonios que están acá. Yo tengo todo el poder arriba y todo el poder abajo, así que vayan y bauticen a la gente en mi nombre, porque Él es el Padre Celestial, el Hijo de la Redención y el Espíritu. O sea, cuando necesiten comida, necesiten vestido, necesiten palabra para predicar, pídanmela a mí, que yo tengo todo el poder. Entonces, cuando la gente dice, es que eso no es sino autoridad y poder, entonces si yo voy a echar fuera un demonio, ¿cómo hago? Yo le tengo que decir, fuera en el nombre de Jesús. Cojo el alimento y la Biblia dice que por la oración es santificado, que cuando nos comamos algo, digamos, gracias te doy Señor Jesús por este alimento. Entonces la Biblia dice que ese alimento, por muy malo que sea, es santificado por la oración y por lo que se invocó, porque se ha sabido de pastores que les han dado hasta veneno. Y cuando oran, ese veneno no ha hecho efecto. Entonces, si hay una persona que está enferma y les digo yo, venga que vamos a orar por doña Marina o vamos a orar por alguien, le decimos, la declaramos sana en el nombre de Jesús. Pero cuando ya se trata del perdón de los pecados, la gente dice, no, es que no es en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Todo lo que hagáis, de hecho y de palabra, hágalo en ¿qué? ¿Qué es una cosa de hecho y de palabra? Si yo voy a hablar o voy a predicar, yo digo, voy a leer en el nombre de Jesús. Voy a predicar, son ustedes bienvenidos en el nombre de Jesús. Y una cosa de hecho es el bautismo, es la cena, es la oración por los enfermos, que eso es una cosa de hecho, echar fuera un demonio, eso es en el nombre de Jesús. Por eso les dije ahorita que mucha gente se va a perder creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque es que la salvación está en el nombre de Jesús. San Juan 3:18, miren lo que dice. El que en él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, Ya ha sido. condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya está. O sea, no es que se va a condenar. O sea, muchos de los que están aquí, doña Marina, Juliana, no, ella, ¿usted es bautizada? No. Él. No es que se van a condenar,
ya están condenados. Ya, doña señora también, ya están condenados. Cuando se les dice condenados es que si se muere, su destino es la perdición eterna. Eso es lo que él está diciendo ahí. Y enseguida dice, ¿por qué están condenados? Porque no han creído ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si a mí me invocan ese nombre, paso de estar condenado a ser salvo. Que si me muero, porque yo he visto gente que la bautizaron hoy y mañana se murió. ¿Qué dice uno? Bendita sea la misericordia de Dios, se fue salmita con el Señor. Porque el gran problema del hombre es el pecado, pero si me lo perdonan, ya no tengo enemistad con Dios. Ya se acabó la condenación, ya no hay condenación. Pero nosotros, como nos bautizamos y no nos vamos a morir al otro día, entonces dice, el que persevera en el camino de la perfección, este será salvo. O sea, todos los días tengo que guardarme para el Señor de no fallarle. Y si le fallo, ay, Señor, perdóneme, vean, traté lo más de mal a esa señora. Entonces dice que el que reconoce su pecado, la sangre de Jesucristo vuelve y lo lava. Y lo que usted no sea capaz de dejar, Él le da poder para que usted deje de pecar. Entonces se necesita que el nombre de Jesús sea invocado sobre las personas. Por eso dice, el que no cree es condenado porque no creyó que ese nombre lo pudiera salvar. No dice ni siquiera que se perdió por no creer en el Evangelio. Ahí no dice eso. Por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, de la manifestación en carne. ¿Ustedes saben por qué Jesús se llama Jesús? Léalo en San Mateo 1:21. ¿Por qué se tenía que llamar Jesús? Porque con ese nombre Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué significa la palabra Jesús? Yo soy tu Salvador. Si yo entro a formar parte del cuerpo de Jesucristo y entonces digo, yo soy un brazo del Señor, entonces mi brazo se tiene que llamar como se llama la cabeza. Por eso es que me tienen que invocar el nombre de Jesús. En San Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen ¿en qué? No dice ni siquiera en el Evangelio. A los que creen en su nombre. Cuando usted le recibe, recibirle es creer en Él. Es lo mismo. El que creyera y fuera bautizado. Entonces aquí dice de otra manera, pero es lo mismo. A los que le recibieron, o sea, que reciben sus palabras, lo que les estoy diciendo ahora, y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces dice alguien, entonces yo no soy hijo de Dios. ¿Yo qué soy entonces? Un animal, porque así le dice a uno la gente. Pero en la Biblia dice que hay diferentes tipos de hijos. Hay hijos de perdición, como fue Judas. Hay hijos de iniquidad, la gente que hace maldad, que mata con fusil, lo que es la guerrilla, esa gente que no se le da nada, esos son hijos de iniquidad. Y hay hijos de ira, los que viven en sus deleites, bailes, fiestas, reuniones sociales, donde no tienen a Dios ni siquiera por aquí, no piensan ni siquiera en Dios. La Biblia los llama hijos de ira. Y hay hijos por creación como son los ángeles, como somos nosotros, como somos cualesquiera de los que llegamos a este mundo. Somos criaturas de Dios, por eso dice, vaya y predíquele a todas, pero para que se vuelvan hijos. Primera de Juan, capítulo 3. Ahora somos hijos de Dios, antes no. Le está escribiendo a gente que se consagró para Dios, que se apartó de la maldad. Porque en el verso 8 les dice, todo el que practica el pecado es del diablo. Dejaron de ser hijos del diablo para volverse hijos de Dios. Porque todo el que comete pecado es hijo del diablo. Entonces lo que hace el Evangelio cuando nos ponen este nombre es como cuando un padre de familia dice, yo vengo a responder por mi hijo. ¿Qué hace alguien para reconocer un hijo? Va a una notaría y le ponen el apellido. Eso es lo que hace Dios. Poner su nombre sobre nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. No que nos llamen pentecostales o católicos o adventistas, sino, ¿usted qué es? Yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Pero mientras usted no se haya convertido, ¿es hijo de quién? Porque el diablo peca y la gente que está en el diablo se deleita pecando. No le da ni siquiera remordimiento, no siente ni siquiera tristeza por haber ofendido a Dios. Entonces todo el que quiera obtener la salvación debe pasar por ese maravilloso nombre de Jesús. Porque es que mire, hay gente que dice
prefiero creerle a Jesús que creerle a Pedro. Así le dicen a uno. Porque es que Jesús dijo allá en Mateo esto, pero es que Pedro dijo esto, pero es que Pedro estaba lleno de Jesús cuando habló. No había contradicción. Y el texto de Hechos 2:39 es un texto que casi nadie lo lee. Pero es el texto que dice una verdad tan grande que si la gente la lograra comprender, entonces correrían a las aguas del bautismo. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa. O sea, para el pueblo de Israel y los que estaban escuchando ahí, que era gente de todas las naciones convertidos al judaísmo. O sea que ahí sí también estaba hablando para los judíos, porque todos necesitan eso. Dice, para vuestros hijos, para los hijos de ellos que estaban en otro país o en otro lugar y para los que estaban ahí. Dice, para los que están lejos. O sea que ese bautismo en el nombre de Jesús es para los que estaban lejos y nosotros en Castilla estábamos demasiado lejos de Jerusalén, pero esa promesa era para nosotros también. Y enseguida dice, y para cuantos el Señor, y miren lo que dice, nuestro Dios, porque hay gente que dice que Jesús no es Dios, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo le digo a alguien aquí, ¿usted ha sentido que Dios lo ha llamado? Si usted siente que Dios lo ha llamado y que está trabajando en usted, vaya a las aguas del bautismo y que le invoque en el nombre de Jesús, no para pertenecer a una religión, sino para que si me muero, sea salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Vea, yo les voy a presentar un Señor que era mejor que todos los que están aquí, todos. No hay ninguno como ese Señor, cosa que si fuera su vecino, usted diría, ese Señor es un santo, ese Señor se fue para el cielo de una. Habrán Hechos 10:1 y verá. Y para que vean que ese bautismo no era solamente para los judíos. Miren lo que dice. Había un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Era centurión de una compañía, o sea que manejaba 100 hombres. Eso era un centurión. Les voy a decir qué clase de militar era. Era de los que tenía cautivo al pueblo de Israel. O sea, era de los enemigos. Porque los romanos invadieron Jerusalén y los pusieron a tributar. Entonces dice que era piadoso, vea, piadoso. Una persona piadosa es una persona que cree en Dios y se guarda para Dios. Dice que ayunaba, o sea que este era un piadoso ayunador. Oiga, ese señor era muy bella persona. Era temeroso de Dios, no solamente él, sino todos los de su casa. Incluía sus criados, la gente que tenía ya como esclavos, los que le servían, sus hijos, su mujer y sus parientes que vivían con él. Él era temeroso, o sea, la familia del señor Cornelio, no, esa gente no se mete por acá con nadie. Ese señor es un militar, pero ese señor es muy decente y es temeroso de Dios. Oraba y vea una cosa bien grande que dice ahí. Y dice que bajó un ángel del cielo. Oiga, ¿a quién de aquí le ha bajado un ángel del cielo? A ninguno, ¿sí o no? Y él le dijo así arrodillado, ¿qué, Señor? Tus oraciones y tus limosnas, o sea, las ofrendas que le das a la gente, porque era dadivoso. Venía alguien a pedir y le daba. Yo lo que les voy a mostrar es que eso no lo salva. Han sido oídas allá arriba. Oiga, ese hombre no pertenece a ninguna denominación y Dios está así pendiente qué es lo que Él le pide. Yo les voy a preguntar, si ustedes tuvieran ese señor como vecino y ese señor se muriera, ¿ustedes qué dirían? Ese señor se fue para el cielo, ¿sí o no? ¡Qué alma justa! Pero yo les tengo una mala noticia. Ese señor se hubiera perdido. Estuviera condenado. Porque el ángel le dijo, ve y haz llamar al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él, Pedro, te hablará palabras por las cuales ¿qué? Será salvo. Ah, será salvo. O sea que ese hombre no era. No era salvo. Es doña Morelia. Si no escuchaba a Pedro, así diera muchas limosnas, orara, ayunara, fuera temeroso de Dios, se guardara del mal. Si no oía a Pedro, no tenía salvación. Era lo que Pedro le iba a decir. Entonces Pedro, Le abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. o sea, él la mira a usted y a doña Marina igual, a Juliana igual y a mí igual. Dios no hace acepción de personas. ¿Para qué es que diga que Dios no me quiere, que es que Dios es más bueno con esa persona?
sino que Él se agrada, dice ahí, de todo el que le teme. O sea, Dios ya mira diferente al que le teme que al que no le teme. Pero si usted le teme, mire que lo oían allá arriba, para que cuando usted ore en la casa diga, es que Dios no me oye. Dios sí te oye. Y lo ve. Dios envió mensaje ¿qué? A los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Amén. Este es Señor de todos. Entonces dice que Dios puso a Jesucristo y lo puso como Señor, vea. Porque antes el Señor era Jehová de los ejércitos, pero ahora Él ha puesto a su manifestación en carne lo que se llama el Hijo de Dios como el Señor de todos los seres humanos. O sea, que cualesquiera que quiera hablarle a Dios, debe hablarles a Jesucristo. Y nos mandó, o sea, que es un mandamiento. Predicásemos al pueblo y testifiquemos el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Oiga, ahora Jesucristo es nuestro abogado, pero Él va a ser el juez que va a juzgar a cada uno. ¿Y cómo lo va a juzgar? Por lo que haya oído. Mire, usted aquí en este momento que está escuchando esto, está comiendo juicio. Sí, porque usted no va a tener disculpa delante de Dios. Sí, conforme a como haya oído, así va a ser juzgado. De Jesús dan testimonio todos los profetas, no fue una invención de Pedro, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y les mandó que bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Todos los profetas de la Escritura dicen que todo el que cree en Jesucristo va a recibir el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, porque Él es el Padre Celestial, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo. Mire que no hay contradicción. Y el que le creyere a eso y fuere bautizado va a ser salvo, y sus pecados van a ser remitidos al Calvario, o sea, mandados a Cristo. Cuando usted tenga una falta o una enfermedad, diga, Señor Jesús, usted dice que usted llevó todos mis pecados y esta enfermedad a la cruz del Calvario. En su nombre santo yo mando eso allá. Y entonces dice que todos nuestros pecados recaen sobre Él y que por su llaga nosotros somos curados y sanados. Yo sufría de artrosis aquí en la rodilla. Eso me dolía horrible, me iban a operar. Y yo le decía, Señor, usted dice que todas las enfermedades usted las llevó a la cruz del Calvario. Yo no creo que esta no. Y a los 8 días me desperté y ya no me dolía nada. Y yo me bajaba, era llorando de conducir, porque le estoy reclamando, estoy remitiendo mis faltas allá. Eso es lo que pasa con los pecados. Señor, vea, a mí me gusta decir mentira, he bebido, he bailado, he fornicado, he hecho cuanta cosa a usted le desagrada. Señor, por favor, mande eso allá al Calvario, donde usted estaba crucificado. Porque usted dice que todos nuestros pecados fueron juzgados allá. Entonces ahí es donde yo voy arrepentido a las aguas y me bautizo en el nombre de Jesús. Hay una cosa que se llama la unidad del Espíritu. Entonces ahí dice que hay una sola fe, hay solo un Señor, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, un solo Padre. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuál es la sola fe que hay, cuál es el solo bautismo. Dice que hay un solo cuerpo. Cuando dice que hay un solo cuerpo es que hay una sola iglesia. Y Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. O sea que la iglesia se llama como se llama la cabeza. Debe tener ese nombre. Si yo soy parte de la iglesia, ese nombre tiene que estar invocado en mí para yo poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces enseguida dice que hay un solo espíritu. El Señor es el espíritu, es el que se mete en mí y me coge con esa palabra y empieza a decirme, estás mal delante de mí. Ya voy a hacer alguna cosa mal y me redarguye porque está trabajando en mí. Hay un solo Señor. ¿Y qué leímos ahora? Que Dios le hizo ¿qué? Señor y Cristo. ¿Cómo se llama ese solo Señor? ¿Cómo se llama ese solo Espíritu? ¿Cómo se llama ese solo cuerpo? Una sola fe. ¿En quién es el que hay que tener fe? Hechos 26, 18. Entonces dice, muy egoísta el Señor que no dejó fe para nadie más sino para Él. Cuando usted tiene fe en Jesucristo, es la única manera de recibir perdón de pecados cuando usted se bautiza en su nombre. Usted no tiene que tener fe en nadie más. Porque la única manera de recibir la herencia celestial es teniendo fe en mí, dice Jesús. Y por eso es que dice ahí, para que le abran los ojos a la gente. No para que yo les haga así, sino para que les abran los ojos de acá, de la mente, de la cabeza, del corazón. O sea que hay una sola fe en Jesús, un solo cuerpo Jesús, un solo espíritu Jesús.
Un solo bautismo en Jesús, porque en ningún otro nombre hay salvación para uno ser bautizado. Esa es la unidad del Espíritu. La otra, un solo Padre. 2 Corintios 6:18. Dice que si ustedes se convierten a mí, dice el Señor, yo seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis por hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama ese Padre que está ahí? Jesús, el cual es sobre todos y en todos. El que viene de arriba es sobre todos. O sea que el que se vino de arriba del cielo es el Padre Celestial. Cuando dice la Biblia que Dios envió a su Hijo, es que le dio una misión a esa manifestación en carne. Dios determinó todo lo que ese hombre, que era Dios en carne, iba a hacer. Enviar es darle una misión. Porque dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. O sea que, ¿qué pasó con Juan? Le dieron una misión. Vamos a orar en el nombre de Jesús por el que quieran. Porque cuando uno cree que cuando oran en el nombre de Jesús por uno puede pasar algo, entonces Dios respalda esa fe. Imagínense, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y dice Jesús a dos ciegos, ¿qué quieres que te haga? ¿Para qué yo le voy a preguntar a dos ciegos que qué quiere que le haga? Si lo que quieren es que reciban la vista. Pero hay gente que está perdida en el pecado y no quiere que oren para salvación, sino para que me vaya bien. Soberano Dios y Padre Celestial, ya has escuchado las necesidades de tu pueblo y de las almas, Señor Jesús. Invocamos tu nombre en esta hora para darte gracias y poner delante de ti todas nuestras necesidades, Señor Jesús. Tú eres el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Tú has dicho que todo lo que necesitemos de arriba o necesitemos de abajo, Señor, en tus manos está el poder para concedernos. Y es conforme a nuestra fe, Señor Jesús, y a tu poder que lo podemos recibir. Por eso en esta hora te pedimos, Señor Jesús, que manifiestes tu poder, Señor Jesús, conforme a la necesidad que hay en la fe de todos, bendito Dios, en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu respuesta, por tu amor, Señor Jesús, por tu misericordia y porque en ti nos podemos apoyar. En el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.